El papiloma humano es una familia de más de 200 hermanos, 200 tipos virales. De estos 200, 40 se van al tracto genital y de estos 40 nada más hay 14 virus de alto riesgo. Hay pacientes que me comentan, oiga, ¿se me puede pegar en la cocina o nadando en la alberca? La ropa contaminada y que tengo virus y voy a tirar mi ropa porque tengo familia y no se transmite así, es por vía sexual nada más. Si todos tuviéramos la vacuna del papiloma humano hoy, alrededor de 15 o 20 años o 30 años después, no va a haber cáncer de cuello uterino, de vulva, de la vagina, del ano, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Fundación de Alba. Soy Mirjana Pérez Vela y recuerda que te tienes que suscribir a nuestro canal de YouTube, @Fundación de Alba. Si prefieres, nos puedes seguir en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que importa tanto a hombres como a mujeres, sobre el virus de papiloma humano. Cuando pensamos en virus de papiloma humano, pensamos en las mujeres. Sin embargo, es una enfermedad que puede también afectar a los hombres. Por eso es que el día de hoy tengo conmigo al doctor Carlos Aranda Flores. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Mirjana. Gracias por estar aquí. El doctor Aranda es el jefe del servicio de oncología en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Él es médico cirujano oncólogo y tiene algunas otras subespecialidades. Doctor, a ver, cuéntanos. Pensamos en VPH y hablamos de las mujeres, los hombres son portadores. ¿Qué pasa con el VPH en los hombres? Bueno, el virus del papiloma humano es tan frecuente en hombres como en mujeres. Evidentemente, el hombre también padece cáncer o lesiones en el tracto genital por el virus del papiloma humano, no nada más las mujeres. Hay un mito que es, el hombre es el portador. No, el portador es el que lo tenga, hombre o mujer. Hicieron un estudio muy interesante para ver quién potencialmente puede contagiar más el virus. Por ejemplo, una mujer con virus del papiloma humano a un hombre sin virus del papiloma humano, ¿quién contagia más? La mujer 5.7 veces más y el hombre que esté infectado con virus del papiloma humano con una mujer que no tiene virus del papiloma humano, la probabilidad de infección es de 3.4. Es menor entonces. Es menor y es una razón muy sencilla. Porque la vagina, en donde el tracto genital, que es mucosa, que es un epitelio muy delgadito, está cubierta mucosa, que es una barrera biológica. Si la extendemos es amplísima, es grandísima, el tracto genital femenino. En cambio, en el hombre es relativamente pequeño y está hecho de piel. Entonces, las mucosas tienen una cobertura muy pequeñita, y la piel tiene una cobertura mayor. Por eso nos defendemos más del virus. De acuerdo. Y por eso también es más difícil que tengamos síntomas. Porque la piel es una de las barreras biológicas como la saliva. Pero principalmente es la piel. Si no, estaríamos infectados de todo o tendríamos problemas de todo. Y entonces nuestros genitales están hechos de piel y se defienden muy bien. Esa es la razón. Ok. ¿Quieres saber cómo se previene el virus de papiloma humano? Quédate hasta el final del episodio. Vamos a empezar unos pasos atrás, doctor. ¿Qué es el virus de papiloma humano? Porque además lo hablamos en singular. Estamos hablando de muchos virus de papiloma humano. El virus del papiloma humano es una familia de virus ADN. Hay ADN y RNA. Por ejemplo, RNA, ¿cuál dicen? ¿Cuál es? Pues el COVID, el HIV, el ébola. Es un RNA y muchos otros son ADN. Tiene la ventaja de que se detectan con mucho más facilidad porque las pruebas que vamos a hablar más adelante se pueden detectar mucho más fácil el ADN que el RNA. Y las vacunas generalmente se hacen con este tipo de virus. El papiloma humano es una familia de más de 200 hermanos, 200 tipos virales. De estos 200, 40 se van al tracto genital y de estos 40 nada más hay 14 virus de alto riesgo. Alto riesgo para cáncer, doctor. Para cáncer en hombres y mujeres, principalmente 16 y 18. En el hombre, por ejemplo, ocupa alrededor del 90%
de la causa de cáncer de ano, el tipo 16 nada más. Para cabeza y cuello, por ejemplo, cáncer de amígdala, piso de boca, orofaringe, tiene el tipo 16, el 85-90%. O sea que el tipo 16 solito es el gran actor causante de cáncer en el tracto aerodigestivo inclusive, superior. Sí depende del virus del papiloma humano o no. Entonces, esto es muy importante. Cuando hablas de aerodigestivo, perdón, doctor, explícale a nuestra audiencia. Estamos hablando de la boca, la garganta, por las relaciones sexuales orales con una persona o dos que estén infectadas. Sí, efectivamente. Es básicamente la boca. Cuando nos duele la garganta y abrimos la boca, a veces nos duelen las anginas. Las anginas, los pilares amigdalinos. Lo que vemos en la pared, que son como unas bolitas a veces o inflamado, esa es la orofaringe. O la lengua. Si te das cuenta, la lengua tiene dos características. La lengua móvil, que es un órgano muy desobediente, bueno, la lengua móvil, y la lengua fija. Entonces, la orofaringe, donde el papiloma humano tiene mayor participación, es orofaringe, que es lengua fija, la campanilla, los pilares amigdalinos, las anginas y esa pared que uno se encuentra, eso es efectivamente por vía sexual. Sin embargo, existe una teoría hoy que la mamá infectada por virus del papiloma humano, con el tipo 16, el tipo 16 se va a través de las criptas de las amígdalas. Ya ves que las amígdalas cuando las vemos tienen como unas ranuritas. Sí. Ahí se mete. Y potencialmente el trayecto de la vida se puede volver a activar y puede causar lesiones. Por ejemplo, en las mujeres es muy fácil detectar las lesiones tempranas del tracto genital, de la vulva, de la vagina, el cuello uterino, con pruebas moleculares o antes con el Papá Nicolau, que ya se usa poco, o se debe usar menos. Ahorita nos hablas de las pruebas moleculares. ¿Cuáles son? Y en las mujeres se puede hacer el diagnóstico temprano, en el hombre no, porque no hay una lesión premaligna que el médico pueda sospechar. Y entonces, cabeza y cuello es todo un reto hoy por hoy, porque se asocia entre el 35 al 70% del cáncer del tracto que comentamos, el virus del papiloma humano. En el ano es diferente, es otro escenario. Es el tipo 16 y el tipo 18 son los más prevalentes. Y entonces hay este tipo de virus, básicamente los causantes de este tipo de problemas. ¿Cómo se adquiere el virus de papiloma humano? Efectivamente, es por relaciones sexuales. Hay pacientes que me comentan, oiga, ¿se me puede pegar en la cocina o nadando en la alberca? Sí, nadando en la cocina, en todos lados, pero teniendo relaciones. Ok. O sea, en un baño público, doctor, Mitos. No hay manera. La ropa contaminada y que tengo virus y voy a tirar mi ropa porque tengo familia y voy a quitar las ropas de cama y mi ropa interior la voy a desechar. No. No se transmite así, es por vía sexual nada más. Ok, y recapitulando, los cánceres que pueden afectar a los hombres con un virus de papiloma humano es el cáncer de ano, todo lo que tiene que ver con orofaringio. ¿Y qué otro tipo de cáncer? El pene. El pene, ok. Por supuesto. Doctor, ¿cómo se trata en los hombres? ¿Cómo se da cuenta un hombre que tiene virus de papiloma humano? Bueno, hay dos tipos de virus que causan verrugas en el 90% de la familia del papiloma humano, que es el tipo 6 y el tipo 11, cuando tiene unas lesiones en el pene, verrugas genitales. Hay un detalle interesante. Los hombres que usan preservativo condón, que es un método protector, del VPH, de papiloma humano y de HIV, y de sífilis y gonorrea y clamidia, es una maravilla usar el condón. Es un agente protector, que es muy importante. Pero obviamente el preservativo en la base del pene no lo protege. Y cuando acabe la vida sexual, el condón está casi a medio pene. Y entonces toda esa parte se queda expuesta por el virus del papiloma humano. Entonces es muy clásico que a veces está el virus en la base del pene o cercano ahí al pubis, pues, parte de las relaciones sexuales. Y ahí es donde tenemos que tomar la muestra. O lesiones, o ronchas o manchas. Pero tu pregunta es muy interesante porque uno de hombre lo llega a subestimar. ¿Es un granito? ¿Es un barrito que se me va a pasar? No, no necesariamente.
Y entonces este tipo de lesiones que persistan por más de 4 semanas, tiene que ir al médico y también depende de la edad. Por ejemplo, en gente joven, antes de los 35 años de edad, es muy frecuente las verrugas. Pero si existe una lesión dura, ulcerada en un hombre de 70 a 75 años o 60 en adelante, aguas, esto puede ser una lesión de cáncer del pene. Y el cáncer del pene se divide en 2, básicamente, en el cuerpo del pene o donde está la cabeza del pene, el tercio distal del pene. Ahí es donde está principalmente las lesiones malignas del pene. ¿Qué tan frecuente es el cáncer de pene en los hombres? Afortunadamente es muy raro. Y es muy raro por lo mismo que te comenté al inicio, porque están hechos de piel y la piel nos cubre y nos protege. Sin embargo, es más frecuente en hombres no circuncidados. ¿Por qué la circuncisión es un método protector? Pues porque cuando el hombre vamos al baño a orinar, pues se escurre la orina y el prepucio se queda húmedo. Entonces se hace como una mucosa, la piel es muy delgadita. Y entonces cuando viene la erección, obviamente, esa zona que nos cubre el pene es más delgadita y se infecta con más razón. En los hombres circuncidados o que no se requiere la circuncisión también, siempre esa área generalmente está seca, porque la orina cae a la ropa interior. Y entonces esa piel es más gruesa y nos defiende más. Okay. Entonces, con el uso del preservativo y circuncisión, es un método protector para evitar el cáncer del pene. Pero... Okay. ¿Pero qué, doctor? Hoy por hoy, la mejor forma de prevenirlo es que el hombre se aplique la vacuna. Muy bien. Y si quieres saber más sobre prevención primaria con la vacuna, quédate hasta el final del episodio. Vamos a hablar de eso y también de cuáles mitos están alrededor de la vacuna. A ver, doctor, entonces empezamos a hablar ya de protección, pero también de prevención. Y aquí nos metemos en un tema que puede ser quizás muy polémico allá afuera. El tema de la vacunación contra virus de papiloma humano. Porque normalmente México vacuna a las niñas en etapa escolarizada. ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Solamente a ellas se les debe de vacunar? Por supuesto que no. Se tienen que aplicar a ambos sexos. Hoy está indicada de los 9 años de edad en adelante. Niños y niñas. Hombres y mujeres. Muy bien. Se tiene que aplicar la vacuna. ¿Qué fue lo que pasó con el COVID? Pues todos nos aplicamos la vacuna, entonces ¿qué pasó con el virus? Los virus circulantes bajaron. Entonces la gente se infecta menos de COVID. Lo mismo con el papiloma humano. Si todos tuviéramos la vacuna del papiloma humano hoy, alrededor de 15 o 20 años o 30 años después, no va a haber cáncer de cuello uterino, de vulva, de la vagina, del ano, etcétera, etcétera, etcétera. Si tuviéramos una cobertura importante. ¿De qué depende todo esto? La Organización Mundial de la Salud dice, me interesa más las mujeres, porque el cáncer de cuello uterino está vinculado al papiloma humano en el 99.7% de los Altísimo. casos. Entonces, pues hay que prevenir a las mujeres. Y yo una vez les comenté, y si mejor le prevenimos a los hombres, se contagia por vía sexual, ¿no? Si yo inmunizo primero a los hombres, pues el chance que le llegue a la mujer es muy bajo. No, primero hay que aplicarle la vacuna, así dice la OMS. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que se dieron cuenta? Que hasta que el 80% de las mujeres se aplicaban la vacuna, el hombre se empezaba a aplicar la vacuna para el efecto que se llama en grupo. El nombre no me gusta en rebaño, se ve muy feo porque no subestima. Okay. En grupo. Entonces, mientras más personas se aplican la vacuna, se va haciendo un círculo virtuoso y es mucho más fácil, evidentemente, en ir bajando el virus circulante y va a haber menos virus y va a tener mucho menos problemas la población. Estos ejercicios ya lo han hecho en otras partes del mundo. Por ejemplo, en 5 países de Europa, 5, para el 2030 no va a haber cáncer de cuello uterino. Wow. ¿Qué hicieron? La tarea. Aplicaron la vacuna y usan pruebas moleculares del ADN. Y trataron el 70% de las lesiones precursoras de cáncer. La Organización Mundial de la Salud tiene un programa muy interesante que se llama 90-70-90. Y no son medidas corporales de nada. Uno pensaría en las Misses Universo. No son esas medidas. 90% aplicar la vacuna a las mujeres si es cáncer cuello uterino.
70% llevar a cabo un método de tamizaje con prueba molecular, no con Papá Nicolau. Con A ver, molecular. pero cuéntanos qué es una prueba de tamizaje. Una prueba de tamizaje es lo que llamamos la prevención secundaria. La primaria es la vacuna. Antes de que llegue el virus ya se aplicaron la vacuna. Por eso es muy recomendable en los niños y niñas que se apliquen la vacuna para que si no tengan ningún contagio del virus porque están inmunizados o de los virus más frecuentes o cancerígenos. Y por supuesto que este tipo de virus es muy frecuente y hoy es prevenible. La vacuna es altamente eficiente, 99% de eficiencia. Es una maravilla. Claro. Ahora, esto es una vacuna diferente. No son virus, ni vivos, ni atenuadas, no. Son partículas parecidas al virus. Haz de cuenta que al virus le quitan el contenido interno y nada más te inyectan el cascarón. Y con eso haces una respuesta inmune. Haces una respuesta inmune muy importante porque le ponen aluminio para que viaje a través del sistema inmune. Te lo ponen en el hombro porque en el hombro pues, está cerquita a los ganglios y empieza ahí a montar todo su proceso inmunológico para que la gente se defienda. Hoy por hoy, la aplicación de la vacuna es el método más eficiente. ¿Por qué? Porque la vacuna es permanente. Se recomienda una dosis a todas las niñas. Es un razonamiento de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué una dosis nada más? Porque se dieron cuenta que pues, es mejor una dosis para muchas que en lugar de las 3 dosis que se recomienda el fabricante, que es alrededor del 38 o 45%, que las mujeres nada más tienen 3 dosis. Entonces iban a tardar décadas. Claro. Entonces dijeron, no, mejor hay que aplicarle la vacuna a los dos. Insisto, así baja la cantidad de virus circulantes. Además, las pruebas moleculares que me dices, el ADN que se toma, ¿lo toma el médico o lo toma la paciente? Esa es una maravilla. Esa prueba molecular de ADN y RNA mensajero ahora nos ayuda a ver si el virus, primero si la mujer lo tiene o no, y 2, si el virus puede causar daño o no con el RNA. Doctor, ¿pero estas pruebas se hacen también en los hombres? Estas pruebas, estamos haciendo un protocolo en el Hospital General de México, Eduardo Liceaga, en el ano. Ah, ok. Y sobre todo con la gente con antecedentes de sexo anal. Muy bien. Y entonces hay organizaciones internacionales que recomiendan hacer anoscopías, por ejemplo, en hombres que tengan verrugas en el tracto genital o en el ano, con vida sexual anal o no vida sexual anal. Entonces suena, ¿por qué? Pues no que se contagie por vía sexual, pues sí, o sea, coito anal. No, porque a veces la pareja heterosexual le pide que manipule el ano del hombre en las relaciones sexuales y se pueden contaminar. Esa es una de las causas. O sea, no necesariamente estamos hablando de relaciones homosexuales. No También necesariamente es una contaminación heterosexual por diferentes prácticas y preferencias que tenga la pareja. Claro. Esa es una. La otra es que la mujer tenga, su pareja femenina tenga lesiones, verrugas, lesiones anales o lesiones en la vulva. Una mujer que tiene una lesión en la vulva premaligna o asociada al papiloma humano tiene riesgo de 4 veces más el riesgo de lesiones anales. Y entonces el protocolo que estamos haciendo en el Hospital General, que tengan estos requisitos de inclusión y pacientes HIV, hombres y mujeres, es un requisito indispensable hacer la anoscopía de alta resolución. Okay. ¿Qué es la anoscopía de alta resolución? Es ver con un anoscopio a través del colposcopio. Amplificamos la imagen y teniendo un entrenamiento ya sabemos en dónde, en qué parte potencialmente se puede desarrollar las lesiones anales. Entonces se hace la anoscopía, se toman pruebas moleculares, una citología del ano también, y es el protocolo que estamos corriendo actualmente. Muy bien. A ver, doctor, seguramente allá afuera hay mucha gente que tiene la duda de quién debe vacunarse. Por ejemplo, un hombre que ya tiene una vida sexual activa a los 25, 30 años, ¿se tendría que estar vacunando? Hombres y mujeres se tienen que aplicar la vacuna. Excelente pregunta y te voy a explicar por qué. La vacuna tiene 9 virus, 2 de virus de bajo riesgo, que es el 6 y el 11, que son responsables del 90% de las verrugas, que es el motivo de la consulta que va la gente, porque tengo verrugas en los genitales. Claro. Se les hace raro. O en la base del pene, o en el glande, o en la cavidad oral tengo una verruga,
o me vi en las anginas y tengo una sensación de cuerpo extraño y tengo una lesión en la amígdala. Se le tiene que aplicar. ¿Por qué? Porque el tipo 16 y 18, que son los responsables, principalmente el cáncer de cabeza y cuello en el 35 al 75%, cáncer del ano 90%, pero existen otros virus más que también son responsables, 5 virus más. El número es 31, 33, 45, 52 y 58. Estos son los virus que causan cáncer, principalmente de cavidad oral, tracto genital, de la piel, etcétera, etcétera. Entonces la gente se tiene que aplicar la vacuna. Efectivamente, si hombre o mujer tienen un virus, pero lo va a proteger contra los otros 6 virus de alto riesgo y 2 de bajo riesgo. Además, lo que hoy sí sabemos es que las personas, por ejemplo, el mito, ya no me aplico la vacuna porque ya padecí el virus del papiloma humano, ya no necesito eso. Dejen recordarles que no. Hay una razón biológica. Y este estudio lo hizo una investigadora genio, la doctora Margaret Stanley, de la Universidad de Londres. Magníficos estudios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? Corrió los títulos de anticuerpos que tenían hombres y mujeres que habían tenido papiloma humano. Y la cantidad de virus era chiquita, chaparrita, transitoria, no protectora, se pasa en los primeros 6 a 12 meses. ¡Wow! Entonces, vamos a aplicarle la vacuna. Son 3 dosis. El de la vacunación, segundo mes, sexto mes. Esa es la recomendación. Eso es un esquema completo de vacunación. Es un esquema completo de vacunación. Son 3 dosis, una vez en la vida. Okay. No vuelves a vacunarte. Por eso les digo que a mis hijos, yo te apliqué la vacuna porque la vacuna te va a cuidar toda la vida. Muy bien. Eso es más fácil, ¿no? Claro. O sea, no es como la de COVID, doctor, o como influenza. Aquí te la aplicas una vez, 3 dosis y ya quedas. Hoy los estudios científicos que hay, con esas 3 dosis son para toda la vida. Y las 3 dosis aseguran, sobre todo, títulos de anticuerpos a largo plazo. Muy bien. Eso es algo importante que se debe recordar. Y entonces lo que hizo, comparar 2 grupos, la gente vacunada y no vacunada. Ya sabemos que la no vacunada tiene títulos de anticuerpos chiquitos, transitorios, y se pueden infectar las veces que se expongan al virus, por razones obvias. Y entonces en los vacunados se dan cuenta que estos títulos de anticuerpos suben de 50 a 500 veces más. 500 veces más. Porque es una vacuna muy antigénica, con una eficacia extraordinaria. No causa infección porque ni son virus, son partículas parecidas al virus, las VLP en inglés. Entonces, hoy por hoy es un gran adelanto que las personas, hombres y mujeres, a cualquier edad, se apliquen la vacuna. Muy bien. A ver, doctor, vamos a hablar. ¿Quién no debe vacunarse? ¿Existe algún grupo de personas que no deba vacunarse? Muy buena pregunta. Básicamente en personas, por ejemplo, que estén tomando anticoagulantes, evidentemente tenemos que preguntarles si tienen un problema hematológico potencialmente, si tienen una enfermedad inmunológica que les haga que no reaccionen bien ante la vacuna. Pero inclusive en pacientes trasplantados, muy importante, que es un grupo de hombres y mujeres inmenso, se tiene que aplicar la vacuna, porque están con inmunosupresores para que tengan una conducta más adecuada desde el punto de vista que se defiendan más en contra de los virus específicamente. O las personas VIH, hombres o mujeres con VIH se tienen que aplicar, y ahí sí son las 3 dosis, no es una dosis, son las 3 dosis, se tiene que aplicar la vacuna. Ok. Tú que nos estás escuchando, ¿qué otros mitos conoces respecto de la vacunación? Escríbenos, nos interesa muchísimo tu opinión. A ver, doctor, ¿qué otros mitos conoces tú? ¿Con qué mitos te llega la gente respecto de la vacunación? Me encanta tu pregunta porque lamentablemente hasta colegas dicen cosas que no es indicado. Oye, ¿y ya me debo aplicar la vacuna? ¿La tienes? No. Pero me dijo mi doctor, ¿qué doctor te dijo? Que ya me lo voy a aplicar porque ya padecí el virus. O porque nada más está diseñado para mujeres. Por ejemplo, no hay vacunas de sarampión, influenza, COVID para hombres y mujeres, ¿no? No existe por sexo. Aplicas las mismas. A ambos sexos. Claro. Se debe de aplicar a ambos sexos, independientemente si la ha padecido o no. Evidentemente, mientras la historia
nos diga que no han tenido contacto con el virus del papiloma humano, pues eso aplica en los niños. Que no tengan la aplicación de la vacuna, que se la apliquen, porque no han tenido contacto con el virus. Entonces tienen una excelente indicación. Todos los niños y niñas se deben de aplicar la vacuna. ¿Es seguro a partir de los 9 años? Doctor, ¿qué efectos colaterales pudiera tener? Mira, normalmente se ha reportado dolor. Yo me la apliqué en el sitio. Excepcionalmente molestias de fiebre o cualquier otra cosa. Versus las otras vacunas que nos hemos aplicado de COVID, es un día de campo. Esto no te da reacción ni nada, doctor. Nada. Okay. No, sí te puede dar reacción como cualquier vacuna, pues porque la verdad sí te puede dar algún potencialmente efecto. Hoy las recomendaciones antes de los 14 años de edad son 2 dosis. El día de la vacunación, 6º mes. Muy bien. Hombres y mujeres, después de los 14, a la edad que tú me digas, no importa. Hoy no tiene límite de edad, la edad de la vacuna. Entonces, son 3 dosis el día de la vacunación, 2º mes y 6º mes. Y yo se lo pregunté específicamente al doctor, que uno de los que hizo el diseño de la vacuna, de 9 virus, se llama nonavalente. Que entre paréntesis, el hacer una vacuna es un arte, Millana. Seguro. ¿Por qué? Porque hay que ver cuáles son los virus que hay que poner, número 1. ¿Qué cantidad de antígeno le voy a poner? Pues porque como mexicano, échale un poquito más para que te cubra más. Y no. Tienen que encontrar una fórmula perfecta para que no exista una inmunointerferencia y que no se interfieran los tipos virales. Entonces tienen que ver la dosis adecuada del tipo de virus del 16, 18, 31, 33, 35, 40, 50 y 58. Le tienen que buscar una dosis perfecta para que no tengan esa inmunointerferencia y que sí hagan títulos de anticuerpos alta. Además, tienen que ponerle un adyuvante que es aluminio, porque el aluminio es el detector, que es el que viaja el antígeno a través del sistema inmune, a donde van los ganglios y se hacen las defensas. Entonces, poner también la dosis del adyuvante es muchísimos estudios que hicieron. Y le pregunté al doctor de origen francés, ¿qué podemos hacer? ¿La aplicación se aplica, esta vacuna se le puede aplicar a alguien de 70 años, 60 años? ¿Por qué no? Nos aplicamos la vacuna del neumococo, de la hepatitis, no tiene ninguna contraindicación. Algo importante, las mujeres tienen el virus del papiloma humano muy alto a los 25 o 30 años y luego baja. Por eso no se hacen pruebas moleculares antes de los 25 o 30, es después de los 30 en adelante. Y entonces los títulos de anticuerpos bajan porque tienen ya menos contacto con el virus. Pero los hombres, desde que inician la vida sexual, es permanente. Hasta el hombre maduro, no me gusta decir viejo, porque en ese terreno entro. Entonces, son títulos de anticuerpos altos. ¿Qué quiere decir? Que el hombre tiene esa actividad sexual. Claro. En el trayecto de su vida, y no porque sea bueno o malo, mujeriego, sinvergüenza. No quitemos esos mitos absurdos. No, porque la biología así es, y lo vemos inclusive con domésticos que están en la casa o animales domésticos o todo esto que tenemos. Y así lo vemos porque así es la biología. Entonces, en los hombres, los títulos de anticuerpos son casi permanentes, tienen títulos más altos de alguna manera. Entonces, quiere decir que están en contacto más a veces con el virus. Entonces hay que protegerlo. Por eso a cualquier edad. No hay límite de edad. No hay límite de edad. Y la vacuna es segura. Y acabas de decir algo importante. Y a mí me gustaría que en caso de que hubiera un mito por ahí, a veces se habla de los metales en el cuerpo y los metales pesados. Si el adyuvante de la vacuna es el aluminio, ¿qué tan seguro es, doctor? Bueno, todas las vacunas tienen adyuvante. Todas. Una de las grandes beneficios que dice la Organización Mundial de la Salud, primero es el agua potable. Claro. Y segundo, las vacunas. Claro. Es lo que han salvado a la humanidad. Entonces, eso es la salud pública, doctor, ¿no? Es salud pública. Claro. Pero todas deben tener un adyuvante, todas. Y además son en mini, bueno, no tenemos ni idea, microdosis que se aplica eso. No, esos son mitos. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia para que no tengan miedo de aplicarse esta vacuna, a la edad que sea, hombres y mujeres? Porque es una protección biológica que es permanente
Y hay que ser responsables de su sexualidad y de la de su pareja. Si yo no tengo el virus, no le voy a contagiar a mi pareja o a mis parejas. Claro. O de cualquier sexo. Entonces, yo creo que esto es un punto importante, ser responsable con la sexualidad. Y hoy por hoy la aplicación de la vacuna es una necesidad en ambos sexos. Claro. A ver, doctor, estamos muy cerca del Día del Padre. ¿Estos papás deberían de estar teniendo esta conversación con sus hijos e hijas? Por supuesto. En hombres específicamente, que habíamos comentado acerca de la vacuna, es indispensable a ambos sexos. No tengan miedo, se las pueden aplicar. Es un buen regalo a la familia que se le puedan llevar a cabo. Lo demás que dicen son mitos. Mira, Mirjana, el problema es que a veces le creen más a las redes sociales que no privilegian las evidencias científicas. Son los rumores o las experiencias personales y eso no se vale en medicina. Claro. Necesitamos tener evidencias científicas de lo que estamos comentando de todo esto. Yo tengo artículos publicados con un grupo que hicimos en Estados Unidos, en una revista muy prestigiada, se llama New England Journal of Medicine, en hombres heterosexuales y hombres homosexuales, y cómo la vacuna los llega a proteger en una forma muy eficiente. Más de 4,000 hombres hicimos esto en el 2013, y en los hombres homosexuales VIH negativos, también cómo se protegen, porque un hombre VIH negativo tiene probabilidad de tener lesiones anales en el 45-48%. Y un hombre VIH positivo tiene chance de un 90-92% tener virus del papiloma humano en el ano. Es altísimo. Entonces, este grupo se tiene que llevar a cabo. Insisto, también en las personas con trasplantes, porque a veces nos queda un poquito olvidado esa parte, ¿no? Son seres humanos que tienen una vida normal y tienen una vida sexual y vale la pena protegerlos. Claro. Y la indicación principal es antes de iniciar la vida sexual, por eso se aplica antes de los 14 años de edad. Ese es el gold standard que hay que llevar a cabo. Doctor, pero tenemos una estadística en México y el embarazo adolescente es altísimo. Quiere decir que los adolescentes están muy, muy chavitos empezando vida sexual activa. Pues mira, la verdad es que la sexualidad ha cambiado a todas las edades. No me gusta criminalizar a los jóvenes que tienen vida sexual. No, es que sean responsables. Claro. Y yo creo que sí vale la pena que los papás, como Día del Padre, si tienes hijos e hijas, aplícale la vacuna, porque este es un buen método que le vas a llevar a cabo una reacción biológica permanente y le vas a evitar muchos problemas a ambos hijos, a niños y a niñas. Les vamos a evitar graves problemas. A ver, doctor, ¿quién te vacuna? En niños te vacuna el pediatra y en adultos, si un hombre hoy por hoy a los 45, 30, 25 años se quiere vacunar, ¿con quién tiene que ir? Mira, una muy buena pregunta. Generalmente son los pediatras, son los que tienen más experiencia, son excelentes los pediatras y saben de la A a la Z todas las características de la vacuna. El ginecólogo las hace si es en ginecología, el urólogo la está llevando a cabo. Y lo que pretendemos también es que la gente que nos dedicamos desde hace muchos años a esto del tracto genital, demos este tipo de pláticas para quitar mitos y la gente tenga muy claro en dónde llevar a cabo. Efectivamente, en el gobierno mexicano hoy tenemos autorizado nada más niños y niñas de los 10 a los 11 años de edad. Y buena parte es por cuestión económica. Pero lo pueden encontrar en cualquier consultorio privado. Se puede encontrar la vacuna nonavalente, que es una maravilla. Vale la pena, hay que aplicar la vacuna. Es una prevención primaria. Claro. Y si ya tiene el virus, no importa, la protege contra los otros y ese título de anticuerpos altos, como comentamos. Y si tienen alguna lesión los hombres en el pene, sensación de cuerpo extraño en el ano y conoce uno sus factores de riesgo, evidentemente hay que ir con el médico. Sensación de cuerpo extraño, problemas para deglutir el alimento o ronquera crónica, tienen que ir con el otorrino para que le hagan estudios correspondientes para revisar eso. Si tiene una lesión, tomar una biopsia. Claro. Por supuesto que hay que llevar a cabo para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, doctor, esto que acabas de decir es muy importante. Un síntoma sería el sentir, ¿no? Algo de como garraspera, como una situación ahí en la garganta.
van al otorrino y ¿qué pruebas les hacen? Bueno, van al otorrino. Primero ellos es la gente capacitada para ver si es un problema inflamatorio agudo o crónico. Y ahí entran a veces las alergias, que eso también data de mucho tiempo. Claro, ¿no? claro. O el fumador también, que es un factor de riesgo de cabeza y cuello. Tabaco, alcohol, es uno de los disparadores muy importantes. Y marihuana. Es que la gente piensa que fumar marihuana es inocuo y no pasa nada. Eso no es cierto. También, hoy les preguntamos, ¿qué fumas? ¿Tabaco o marihuana? Es también de dañino igual. Para diferentes tipos de cáncer. Para diferentes, básicamente el tracto orodigestivo que estamos comentando. Se lo tienen que llevar a cabo. Hay un estudio que se llama fibronasolaringoscopía. Te ponen anestesia local en la nariz, les abre la boca, le pones en la garganta, te esperas 5 minutos, la anestesia local hace el efecto y metes una camarita. Una camarita y haces el estudio desde la nasofaringe, la orofaringe y donde está la laringe y ves el piso de boca. Y eso es lo que hacen los otorrinos, lo hacen excelente, lo hacen muy bien. Muy bien. A ver, doctor, en México con la vacuna se ha podido reducir el cáncer cervicouterino o algunos otros tipos de cáncer. ¿Cuál es la estadística? Es una pregunta un poco difícil. De hecho, desde que salió la vacuna el 1 de junio cumplió 20 años. Wow. Excel un pastel, algo tan exitoso. Sí, muy exitoso. Pero aquí en México, doctor, hace 20 años. En todo el mundo salió. En México fue uno de los principales países que inició la vacunación. Modelo, antes éramos modelo de aplicación de la vacuna. Y la verdad es que ha sido una excelente experiencia. Y el gobierno hace 20 años, en aquel entonces, prefirió aplicarlo en los 125 municipios más pobres. Se fueron con las vacunas y les aplicaron a estas niñas. Necesitamos datos también para saber qué pasó con estas niñas. Lo que hoy sí sabemos, y sí te puedo decir, mis pacientes vacunadas, la probabilidad de tener infecciones es mucho menor. Okay. Entonces, hay protocolos muy interesantes. Una mujer que se aplique la vacuna antes de iniciar la vida sexual, generalmente es mucho más joven, el siguiente tamizaje es a los 25, 30 años, y luego a los 40, y luego a los 50, y se acabó. Porque tienen la vacuna de 9 virus que los va a proteger de una forma muy eficiente. Pero obviamente siempre asociado a la prevención secundaria. Si no tienen pruebas moleculares, bueno, con el Papa Nicolau, con lo que normalmente se hace. Y si no, bueno, pues con las pruebas moleculares. Esto es también una recomendación que se puede llevar a cabo. Muy bien. Entonces, la vacuna, doctor, de alguna manera salva vidas, tanto en hombres como en mujeres. Cualquier vacuna. Hoy por hoy, la vacuna del COVID, de la influenza, de la hepatitis. Y todos tienen ejemplos, historias de vida muy interesantes. Concretamente con el papiloma humano, tiene una magnífica historia. Y pienso que vale la pena que la gente haga el esfuerzo de aplicar la vacuna. Es que a veces el mito es que es cara. Sí, pero traes un teléfono celular y revistas caras y te inscribes a ver fútbol en esa plataforma, que es un problema del mundial, y no se te hace caro. Claro. No, pero es invertir en tu salud, doctor. Es invertir, claro. Y lo que te dije al inicio, casi, ser responsables con la sexualidad, Miriana, por favor, es lo que tenemos que impregnar hasta desde jóvenes, que la gente debe ser responsables con su sexualidad. Y las personas que tengan alguna duda, consultar al médico adecuado. Hay ginecólogos que se dedican a colposcopía, hacemos congresos nacionales, internacionales, y ha avanzado en una forma muy interesante. Y hay protocolos de vacunas que se tienen a largo plazo, pero hoy la que tenemos es una maravilla. Es una maravilla. A ver, doctor, hay poca cultura de autocuidado en los hombres. ¿A quién recomendarías que un hombre que empieza a tener estos síntomas, que le interesa cuidar de su salud, acudiera? Quizás no el ginecólogo, no el médico general, ¿con el urólogo? El urólogo, el dermatólogo muchas veces va. O, bueno, hay mucha gente que usa las redes sociales. Entonces hay muchas páginas de virus del papiloma humano y hay gente que es experta. Hay que tener cuidado. Hay otros que no son tan expertos. Pero bueno, generalmente hay clínicas que se dedican a este tipo de infecciones. Y sí vale la pena, por supuesto, revisarlos y tener esa información.
la mejor vacuna se llama información. Maravilloso. Con ese mensaje nos quedamos, doctor. Si quieres conocer más sobre estas clínicas de las cuales habla el doctor, puedes revisarlo en la descripción. Gracias, doctor. Villana, para mí es un placer y muchas gracias por la gran oportunidad, que este es el grupo de personas que tenemos que dar este tipo de información que sea clara y que sea veraz para esto. Y Gracias. más viniendo de un experto como tú. Muchas gracias, doctor. Te agradezco, gracias. Llegamos así al final del episodio del podcast de la Fundación de Alba, Sin Miedo Contacto. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, @Fundación de Alba, y síguenos también en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast.